Entre las 3 y las 4 de la mañana es la hora considerada la más perturbadora, donde se dice que los espíritus y demonios se manifiestan con mayor fuerza. Es la hora en que el mundo de los muertos y el de los vivos se conecta, cruzando con mayor facilidad que en otras horas del día. Se dice que en este periodo es cuando más desastres o accidentes ocurren, cuando más ocurren llamadas a la policía o a los bomberos, además de que mucha gente muere, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entre las horas, los enfermos terminales o las personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado, debido a que el cuerpo se debilita. Además, es uno de los fenómenos paranormales más comunes que experimentamos las personas, o por lo menos la mayoría de ellas, despertarnos por la madrugada con miedo y sin ninguna razón aparente. Es más, muchas veces estas despertadas nocturnas tienen una ronda consecutiva en la que la persona se despierta siempre a la misma hora. Existen muchas hipótesis que nos dicen de qué se trata esto o por qué ocurre. Una de ellas es que los científicos aseguran que esto solo está en la mente de la persona, por sentir miedo a la oscuridad, algo que solo está en nuestra mente. Pero ¿por qué ocurre a la misma hora? Y si es algo de nuestra mente, ¿cómo es que justo cuando la mente está en su estado más elevado de reposo podemos despertarnos con temor? Quizás la razón sea que nuestra mente es más influenciable por los espíritus. Aunque los fenómenos paranormales suceden a cualquier hora del día, hay personas que registran un incremento a esta hora. Otro punto nos habla de las creencias en magia negra. Se dice que las personas que no pueden dormir en estas horas es porque están siendo víctimas de un trabajo de magia negra, sobre todo si el insomnio se da particularmente a esa hora, y si viene acompañado de cosas como respiración agitada, espasmos musculares extraños, dolores sin razón aparente o angustias sin motivo palpable. Por ejemplo, si alguien cada día se despierta súbitamente a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo rápido y mucha angustia o desesperación, muy probablemente está siendo víctima de algún trabajo mágico o entidad, sobre todo si siente una presencia o algún tipo de energía maligna a su alrededor. En este video pueden apreciar cómo en esta oficina, justo a las 3 de la mañana, empieza a ocurrir una increíble actividad paranormal. Mi propia experiencia. Debo confesar que este tema me atrajo mucho porque últimamente me pasa con mucha frecuencia. Me despierto con un poco de ansiedad y siempre hasta esa hora yo no siento que me miran. Lo más extraño es que tengo la sensación de que alguien me observa y esa sensación es la que me hace despertar. Mi madre, que es una persona religiosa, me dijo que cambiara mi cuarto de lugar, o sea, que moviera los muebles y rezar antes de dormir. Yo debo confesar que no soy la persona más religiosa del mundo, pero le hice caso, moví mis muebles del lugar y tengo que admitir que aunque me sigo despertando, yo no siento que me digan. Es un tema que a mí me resulta muy interesante. Me gustaría que si has vivido alguna experiencia parecida me lo dijeras acá abajo en los comentarios. Hasta un próximo video.